La Oreja. La Oreja. Un programa que escucha. ¿Qué escucha? Javier de León entrevista a protagonistas de la vida social. Emprendedora, resiliente y organizada de Maldonado. Amigos, con mucho gusto, sean bienvenidos a La Oreja. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Quiero recordarles que el sindicato tiene la olla popular que sábado a sábado viene realizando. Empezamos 7:30 de la mañana, tempranito. Y esta olla la hacemos junto a otros sindicatos amigos que nos apoyan en demostración de solidaridad. Recordarles que también la clase radio tiene otros programas como el Ómnibus, que lo conduce Federico Gauna, Robert Núñez, Luis del Puerto. También el programa Otras Yerbas, que es un programa musical muy interesante. La clase radio también está abierta a otros sindicatos y organizaciones sociales para que participen como ustedes quieran, con un programa quincenal o mensual. Es simplemente venir por el sindicato y organizarse para, justamente contar las cosas que la gente tiene que informarse. Lo otro es que se suscriban al canal de YouTube, porque vemos que los programas los escucha muchísima gente, pero no se suscriben. Al suscribirse, quiero recordarles y compartir los programas, hacemos un colectivo que la radio se visualice y crezca. Este es un programa muy especial porque hace honor a lo que es La Oreja. La Oreja, como ustedes saben, le da voz a los que no tienen voz y visibiliza las cosas importantes que hay que visibilizar para poder crecer como sociedad. En esta oportunidad, La Oreja invitó a Pablo Guerra, integrante del colectivo LGBTIQ+. Pablo es activista transmasculino, no binario, y lo invitamos para hablar del origen del colectivo, del presente, del futuro, de sus luchas conquistadas y de las muchas que quedan por conquistar. Pablo, gracias por estar en La Oreja. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, gracias a ti por confiar. Vamos a contarle un poquito a las escuchas de La Oreja el origen de la fecha del Día del Orgullo LGBTIQ+, se remonta al 28 de junio de 1969, cuando en un bar de New York llamado Stonewall, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, cansados de los continuos hostigamientos de la policía, decidieron enfrentarla, rebelándose contra un sistema político que avalaba la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra la comunidad. Aquel acontecimiento bisagra en la historia del movimiento de la diversidad sexual internacional fue el primer paso en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, y la primera manifestación pública de la reivindicación gay. En conmemoración a aquel día, cada año se realizan actos, concentraciones y marchas tanto en New York como en casi todas las ciudades del mundo. Esto, Pablo, así fueron los comienzos, ¿no? Sí, tal cual. Cabe destacar que fue para que la gente se haga la idea, después de haber vivido muchísimos años de represión y Stonewall haber sido uno de los pocos lugares donde la comunidad a escondidas se podía encontrar, porque era a escondidas la cosa, y cansados de las racias que se llevaban gente y los cagaban a palo, y cosas que por ahí contemporáneamente continúan pasando en algún lugar del mundo. Se rebelaron, bien dijiste, pero fueron las travestis las que se rebelaron primero. Fue Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, dos mujeres trans que tiraron un zapato y ahí comenzó todo, y ahí comenzó toda la resistencia. Fueron 3 días de disturbios para que esto sucediera. No sucedió así nomás, ni fue onda, nos cansamos, y no fue algo tan pacífico tampoco. Así que ese fue el inicio de decir basta, de decir ya está a ese sistema. Esto sucedió en Nueva York y fueron mujeres, travestis, prostitutas, seropositivas, inmigrantes las que iniciaron todo esto, que no solamente dio inicio a las marchas, dio inicio a algo mucho más importante, que son los colectivos. En ese momento las personas empezaron
empezaron a formar colectivos y de ahí devinieron las marchas, así que es un punto importante para la lucha de la comunidad LGBT. Vamos a explicarle a los escucha la oreja el término orgullo. Estoy sacando que el término orgullo es la respuesta a la vergüenza que se pretendió hacer sentir a las personas solo por el hecho de ser diferente. Y años antes se había acuñado, varios años antes, en la década de los 50, la palabra homosexual solamente para ponerla en un manual de enfermedades, como para decir, bueno, esto es homosexualidad. Entonces, claro, todo lo que era visto con esa lupa o categorizado como homosexual era algo enfermo hasta ese momento, porque recordemos que la homosexualidad dejó de ser enfermedad tiempo después, que hasta ese momento todavía para el grueso de la sociedad, como pasa el día de hoy, éramos personas enfermas. Es verdad eso que estás diciendo, porque para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, se los catalogaba de enfermo y hacían tratamiento, lo mandaban a psiquiátrico, a loqueros. Todavía hay ese tipo de tratamientos. Existen los tratamientos de reconversión. Capaz que no acá en Uruguay, pero en Brasil, acá nomás, y en Argentina hay. No estamos muy lejos. Y estamos hablando del día de hoy. La Oreja. 1000 voces que escuchar. Adeón Maldonado invita a afiliados y afiliadas a conocer y hacer uso de los distintos convenios, con importantes beneficios en todo el departamento. Para saber más, ingresá a la pestaña Convenios en nuestra web adeonmaldonado.org. Allí encontrarás el listado de convenios con descuentos especiales en servicios de salud, turismo, supermercados, casas de vestimenta y mucho más. Entrá ahora a adeonmaldonado.org/convenios. A contar un poquito a los escuchas cómo fue, porque hoy lo vemos, las marchas multitudinarias con miles de personas aquí en Uruguay, pero vamos a contar que esto tiene un principio. La primera marcha en Uruguay y fue en Montevideo el 28 de junio de 1993, en una noche gélida y húmeda. Sí. Se reunieron en el Obelisco, de allí marcharon 13 cuadras por la principal avenida 18 de Julio hasta la Universidad de la República. Unas 30 personas caminaron con sus brazos entrelazados y la cara descubierta, otras tantas lo hicieron con sus caras tapadas o camufladas, sus rostros con gorros y bufandas por temor a ser identificadas. Estos fueron, Pablo, justamente los comienzos de la marcha que increíblemente se transformó en lo que se transformó hoy, ¿no? Con un peso social importantísimo en Uruguay. Exactamente. Y destacar que en la marcha del 93 todavía estábamos perseguidos en Uruguay. En Uruguay todavía se perseguían y los dejaron marchar, no fue onda, marcharon porque quisieron, pidieron permiso para poder marchar y la Intendencia de Montevideo les permitió marchar del Parque Valle, vamos a decir, concentrándose en el Parque Valle hasta la universidad. Pero ¿qué pasaba? En el Parque Valle, en la época de la dictadura, también se metía gente ahí para poder hacer las racias. Entonces, las personas del 93, mi saludo y honor a esa gente, se arriesgó a que eso fuera una racia, en realidad. Y se arriesgó, y bien decías lo de las caras destapadas, muchos iban con las caras tapadas para que no los identificaran. ¿Por qué? Porque se los llevaban presos, porque los iban a perseguir, porque iban a perder el trabajo. Y estamos hablando de algo que en teoría empezó en el 69. Estábamos ahora hablando del 93. En Latinoamérica seguía pasando lo mismo. Entonces a ese grupo de personas los acompañaron travestis, los acompañó un grupo feminista del momento también, los acompañó mucha otra gente y también los acompañó un colectivo de padres LGBT que ya se había formado de padres de personas, vamos a decir, de la comunidad, que también los acompañó. Entonces a partir de ahí, de esa marcha que sí se logró hacer, es que en Uruguay, vamos a decir, empieza como a formarse el nacimiento de la comunidad LGBT, que se consolida en septiembre. Claro. En septiembre empiezan a nacer los primeros movimientos. Acá estamos hablando de junio a septiembre, y en septiembre empiezan los movimientos. Por eso, y en Montevideo también, hay como una diferencia entre, julio o septiembre. Julio a nivel mundial, junio, a nivel mundial, sí, porque ahí nace. Septiembre nacen los colectivos en Uruguay. Así que por eso también se toma septiembre como el mes de la diversidad en
Uruguay, porque nuestros colectivos, nuestros primeros colectivos, colectivo Scorpio y colectivo Homosexuales Unidos, nacen en septiembre. Tú tocaste un tema ahí y está bueno recalcarlo, porque también estamos en junio, que estamos conmemorando, de una forma se recuerda, los 51 años del golpe de Estado. Y también el colectivo fue víctima de la dictadura, porque eran personas que fueron violados, fueron arrestados, los fueron encarcelados, los persiguieron, como tú dijiste. O sea, también fueron las grandes víctimas de la dictadura. No se nombran, no. Por ejemplo, en la historia de la dictadura no se nombran, y no se nombran si alguna de esas personas desaparecidas era homosexual, si había alguna travesti, si no se nombran, porque como también eran rechazados de sus familias y por ahí los ¿desaparecían a quién? ¿Quién reclamó? Entonces, ¿fue un desaparecido o fue una persona que directamente ni siquiera su familia la quería? Como pasa hoy, porque dentro de nuestra ley, hoy nuestra ley trans, hay una reparatoria para las personas que en ese momento fueron homosexuales, ¿tá? Que tan polémica reparatoria de 15 mil pesos. Porque es lo que vale, y se quejan. Pero claro, hay que identificar a esas personas. Nosotras no tenemos historia más atrás del 93. ¿Por qué? Porque ahí nos empezaron a tomar en serio por una marcha, pero antes fuimos invisibilizadas siempre. Entonces, si me preguntas historia de más atrás, no sabría decirte. Entonces nos agarramos de lo que tenemos, bueno, del 28, porque es mundial, y nada, y hacemos una marcha, porque de última, para que nos vean, y de septiembre, porque fue cuando nacen nuestros colectivos. Hay un dato ahí que dijiste que está muy bueno, que no hay que dejarlo pasar, porque se habló mucho. ¿Cuánto me dijiste que es la reparatoria mensualmente? Y anda alrededor de unos 15.000 o 17.000. Claro, nada, no es más de es eso. ridículo la cifra, pues date cuenta que le estamos pagando a militares de esa época jubilados. Eso te iba a decir, con unas, con unas jubilaciones de 100 y pico mil pesos. Con el tema ese del cuento que tuvieron una guerra y que no sé qué más. O sea, realmente es ridículo. El momento que hubo que defender a la ley trans, cuando quisieron hacer el plebiscito, fue uno de los argumentos, y se hizo el cálculo, y con lo que cobran, creo que con lo que cobran 2 militares, pagabas un año de las reparatorias habilitadas en ese momento. O sea, con lo que cobran 2 en un solo mes, pagabas todo un año de reparatorias trans. E indefendible. Sí. Vamos a ver un poquito a las conquistas que ha tenido la comunidad LGBTIQ+. En Uruguay, estoy sacando este dato, que en Uruguay, desde agosto de 2013, con la administración del Frente Amplio, rige la ley de matrimonio igualitario, que reconoce con legítimo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Esto fue una de las primeras conquistas del movimiento, ¿no? Permitime, y con todo respeto, corregirte un dato. Sí es importante, igual la del matrimonio igualitario, pero antes de eso, que fue en otro periodo de gobierno, no fue en un periodo de gobierno del Frente Amplio, se pudo hacer la modificación de violencia de género, y se pudo hacer la modificación de la ley donde también nos defiende, la ley contra discriminación. Eso fue anterior, lo lograron también estos colectivos viejitos que no tenían mucha cosa, porque vamos a recordar que recién cuando los gobiernos del Frente, acá en Montevideo, se le empezó a dar mucha importancia a eso, y la que encabezó todo eso, el colectivo que encabezó todo eso fue Ovejas Negras, y como que hay como una idea colectiva de que a raíz de ahí, o que a raíz de lo del matrimonio igualitario, fue que se lograron todo lo que se logró, y no, porque eso invisibiliza todo lo que pasó antes. Claro. Esto pasó antes, y fue un arreglo que hicieron los colectivos y todo lo que pudieron hacer dentro del periodo de gobierno en el que se encontraba. Claro, después hubo un periodo de gobierno del Frente donde hizo todas las cosas mucho más fáciles, donde vino primero la modificación del Código Civil, del matrimonio igualitario, que no es para que nos casemos solamente las personas homosexuales o travestis, sino se modificó todo el código, y estuvo buenísimo porque era algo que estaba tan bien armado que si movías una cosa desbalanceabas otra, y bueno, y se logró. Y lo logró la compañera Michelle Suárez. Fue una persona trans que estuvo en el Senado, ¿no? Que estuvo en el Senado, después sucedieron cosas políticas, vamos a decirlo así, y tal, pero en realidad fue una mujer trans la que lo hizo. De eso tampoco se habla. Es importante, y más en estas fechas, reconocerlo. Estuve sacando otros datos, Pablo, que también en el 2013 se aprobó una nueva norma que habilitó el cambio de nombre, y en el 2018, bajo la administración progresista también, se aprobó la ley trans. Yo lo que te preguntaba es lo siguiente: con esta nueva administración del 2020 a la fecha, ¿ha habido avance en el colectivo? ¿Ha habido retroceso? ¿Cómo es el tema?
Y en realidad la ley, desde que la ley está muy buena, abarca todas las identidades, está buenísima, pero cuando se puso en práctica se binarizó. ¿Qué quiere decir? Que solamente si querés ser varón trans o mujer trans puedes utilizar la ley. Y desde el 2020 hasta la fecha lo que ha ido sucediendo es que eso se ha ido como que desarticulando. La ley funciona gracias a un organismo que se llama Comisión Nacional de Diversidad, donde conviven organismos del Estado que tienen que ver con alguna parte de la ley, junto con organizaciones sociales, y ese órgano opera como contralor para agilizar todas esas cuestiones. Bueno, cuestión que lo que está pasando hasta ahora es que eso se empezó a desarticular, no la comisión, sino la facilidad de movimiento que tenía para hacer la comisión, y se están demorando, por ejemplo, cambios de nombre, y se están demorando tratamientos hormonales, y se están demorando mastectomías para varones trans que puedan quitarles, no sé, si la gente no sabe, es quitarles los senos para que puedan cualquier varón poder estar sin camiseta en la playa, por ejemplo. Lo que ha sucedido ha sido eso. O sea, las canastas, por ejemplo, ahí en Maldonado, las canastas básicas para personas en situación de calle no se están entregando. Y si se entregan, es como que tenés que ir a pedir por favor que te den una. Y eso es algo que está contado, que está dentro de los presupuestos y que está ahí para que las personas que lo necesitan vayan y lo usen. Y no te dicen por qué. Los accesos a la información, por ejemplo, de los colectivos que queremos hacer incidencia o que queremos preguntar qué pasa con los cupos laborales para las personas trans, que por ley tienen que ser el 1%, el 1%. Yo te iba a preguntar de no eso se justamente. cumplen No se y tampoco te dicen por qué. Claro. ¿Tá? Entonces es una falta de respeto total. Y sabiendo que Punta del Este y que la página de la Intendencia de Maldonado hacen propaganda a un turismo LGBT y un turismo luxury. Sí, es verdad. ¿Tá? Para que entiendas, el turismo luxury es el turismo calidad Dubai. ¿Tá? Todo para la comunidad LGBT. Pero es como una fantasía, es lo que se llama pinkwashing, el lavado rosado. En lugar de lavar dinero, lavan a nuestra comunidad, nos ponen banderitas por todos lados, pero es para la gente de afuera, no para la gente que está ahí. Porque cuando vas y pedís capacitaciones directamente desde turismo, te dicen que dinero para eso no hay y que en realidad nada, no. Lo único que están haciendo, están poniendo banderitas porque no te lo dicen así, pero es así. Entonces vos decís que ¿cuál es la movida entonces? ¿Es solamente para los comerciantes que necesitan dinero? Pero ¿y la gente que atiende? Por ejemplo, yo, Traba, voy toda pintada y con barba y de tacos a atenderme a un lugar, en donde sea, y me empiezan a mirar con cara rara y todo lo que sucede cuando se ve una cosa así, porque es medio, ¿no?, movilizador ver una imagen de esa índole. En realidad moviliza la incomodidad y moviliza lo que no está resuelto y moviliza lo que la sociedad en realidad dice que permite pero no permite. Entonces, cuando llega todo ese tipo de gente a Punta del Este, ¿quién la atiende? ¿Están preparados como para atender a ese tipo de público? ¿Hay capacitaciones? Si para poder hacer una marcha o para poder hacer algo, que por suerte este 28 en San Carlos, y ya les digo, hay una marcha y hay actividades, por favor, apoyen, y si estás ahí y sentís ganas de ir, andá, porque es histórico que en Maldonado esté pasando esto después de tantos años de nada. No sé, eso dice muchas cosas. Sí, tal cual. Yo te preguntaría a vos y a todas las personas que nos están escuchando, ¿a cuántas personas trans conocen? Y si no conocen a ninguna, ¿se han preguntado por qué? Porque hay, y están ahí, pero ¿por qué no las vemos? ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué no están? Es una reflexión importante para hacerse el día de hoy, por ejemplo. Tu voz, nuestros oídos, La Oreja, un programa que escucha. Conduce Javier de León. Pablo, entonces, en materia de agenda de derecho, con la Administración Nacional no ha habido este avance, entonces. Y si no hay nada en ningún programa, por ejemplo, tampoco. Invisibilización total. En ningún programa hay nada. En Maldonado tenemos una secretaría de género. Sí.
O sea, todos los asuntos de diversidad los resuelve una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de formación, más allá de que tal vez pueda tener algún familiar homosexual como manifiesta. Nada, y ningún tipo de simpatía con la comunidad tampoco, porque no hace mucho, un par de años atrás, capaz que en el 22, hicimos una actividad y se presentaron de la Secretaría de Género enojadas a rezongarnos por qué no las habíamos invitado. O sea, eso es son actividades autoconvocadas. Y la verdad, si Maldonado en algún momento no tiene una Secretaría de la Diversidad, jamás va a poder hacer algo por la comunidad. Porque género y diversidad, primero, no es lo mismo. No es lo mismo. Y tiene que ser tratado de formas diferentes. Porque hasta una ley tenemos, si está la ley de género y hablan tanto de la ley de género y se llenan la boca con la ley de género, bueno, decirles que también hay una ley trans, que también la pueden abrazar de la misma forma. Pero no son lo mismo y no deben ser tratadas por la misma secretaría. Pablo, ¿cómo ves? ¿Hay un proceso de maduración realmente y aceptación? Tú ahí recién lo Por supuesto que sí. ¿Tú ves que hay un proceso de maduración y aceptación hacia la comunidad? Que sí. Sí, las nuevas generaciones lo tienen mucho más aceitado porque tienen mucha más información, pero la resistencia de las viejas generaciones con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, nadie obliga a hablar a una persona como no quiere hablar, pero es tan difícil hablar fuera del sexo. Por ejemplo, si no puedo usar un él, ¿cuántas otras palabras puedo utilizar? Por ejemplo, para no autorreferenciarme el género de una persona. En lugar de decir bienvenido o bienvenida, ¿puedo decir te doy la bienvenida? Y ahí ya no me estoy refiriendo al sexo o poniendo a la persona en otro lugar, y tampoco le tengo que decir bienvenide, si no me sale. Entonces esto de, en pleno siglo XXI, decir, no, porque yo necesito tiempo para... No, nadie necesita tiempo para aceptar la identidad de género de nadie. Punto, no es tiempo, es cabeza. Y nadie te va a obligar a hablar con una E, pero no nombres a otra persona, ¿tá? Porque hay más miedo de preguntarle a la otra persona qué es o cómo se llama, de decirle señor o señora. La gente tiene miedo de preguntar y es lo más fácil. Sí. Sabemos también, Pablo, que los procesos culturales son largos, ¿no? Lleva un tiempo. Y ustedes saben bien la lucha que llevan ustedes, que lleva como más de 40 años en Uruguay, ¿no? Y en el mundo mucho más. Cuando pasó lo de Stonewall, hay un discurso de Silvia Rivera, porque Mar ya murió al poco tiempo y es un asesinato que todavía no se resuelve y está todo ligado a lo que sucedió en Stonewall. La mataron por lo que pasó en Stonewall, porque de eso tampoco se habla. Bueno, Silvia Rivera hace un discurso a los 2 años que pasó lo de Stonewall, y hace un discurso donde reclama lo que estamos reclamando el día de hoy. Reclama que las personas trans quedaron totalmente por fuera de la comunidad. Reclama que las personas trans no tienen vivienda, no tienen trabajo, las siguen discriminando. Esos fueron 2 años después de lo de Stonewall, o sea, 69, 68, bueno, en el 70. Y si lo traes ese discurso al día de hoy, sigue faltando exactamente lo mismo. Entonces lo del proceso largo, ya está lo del proceso largo. Ya hay marchas acá desde el 93, y estamos en el 24. Estaría siendo absurdamente largo o la gente estaría siendo tremendamente lenta. Lo del proceso largo, si será largo. Y si hoy nos estamos planteando, pleno siglo XXI, con tanta globalización, ley trans de por medio, matrimonio igualitario, bla, 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 que la gente necesita tiempo, yo creo que lo que necesita la gente es un poco de voluntad. Y dejarnos a nosotras nuestro tiempo para hacer nuestras cosas y no estar educando. ¿Qué tiene, ahora que se viene, estamos en campaña, ¿no? Todos son promesas, vienen los políticos de todos los partidos con sus promesas. ¿Qué tiene pensado en materia de agendas de derecho el movimiento pedirle de alguna manera al próximo gobierno nacional? Y que se siga trabajando sobre la ley, sobre lo que ya hay, porque ya te digo, en la interpretación, la gente que tiene que interpretar la ley para ponerla en acción, porque no es
decir, tenemos esta ley, vamos a hacerlo. Porque primero se hace la ley, hace todo ese proceso de que va y viene por los parlamentos. Pero después que está pronta, los organismos y los ministerios y todo lo que involucra esa ley lo tiene que poner en acción. Y al día de hoy hay partes de la ley integral para personas trans que no se están cumpliendo porque justamente esa implementación es torpe y no la representa. En eso se tendría que seguir trabajando, en la reinserción o paso de las identidades trans por los sistemas educativos, por ejemplo. En eso también se tiene que seguir trabajando. Bueno, en el sistema de salud eso es en general, no es algo propio del colectivo, pero yo qué sé, en esos dos puntos hay que meterle onda. Y ya te digo que formemos parte de los programas. No hay parte en los programas. Recién ahora hay mujeres mucho más presentes en listas. Capaz que ahí sí, para eso sí necesitamos un tiempo más. Porque recién ahora hay muchas compañeras y aplaudo que hayan muchas compañeras encabezando listas, pero faltan muchas disidencias y por lo que dije recién, ¿cuántas personas trans conocen? Entonces lo mismo, ¿cómo sin conocer te va a atravesar el tema? Entonces la gente que por ahí corta el bacalao o que está ahí, cuando le caes con un planteo así, claro, suena como tirado de los pelos, pero si no te atraviesa o si no lo conociste de antes al tema, yo qué sé. Hay un tema también, un debe enorme con el tema VIH. Las cifras siguen siendo altísimas y no solamente dentro de nuestra comunidad como se pensaba antes. Ahora es un tema general y tampoco se hace nada o se espera solamente al Día Nacional o al Día Internacional para visibilizarlo. Entonces yo creo que hay un tema y con el mayor de los respetos, de ignorancia sobre muchos temas, que nos acordamos de Santa Bárbara solamente cuando llueve y no es así. Entonces es un estigma sobre otro estigma, sobre otro estigma, sobre otro estigma. Sí. Y es re difícil hacer eso. Pablo, ¿cómo visualizás a futuro el movimiento LGBTIQ+? Y el movimiento tiene un futuro enorme porque cada vez somos más, cada vez hay más marchas, cada vez hay más movimiento. En Maldonado la cosa va muy, muy lenta porque parece que somos muy poquitas, muy poquitos y nos movilizamos poco. Y cuando nos movilizamos, en realidad también sucede algo que no nos animamos a pedir. La marcha no es solamente para juntarnos, no es solamente para escuchar música un rato y caminar todos en una misma dirección. La marcha es para leer una proclama, es para recordar lo que sigue faltando. Y en Maldonado falta un montón por hacer. Nuestras policlínicas referenciales se han ido desarmando. Hay una sola, que es la Policlínica del Hipódromo, y les mando un saludo enorme. Han rescatado a muchas personas de la comunidad y las han reinsertado en el sistema de salud de una forma totalmente exitosa. Esa policlínica es oro para las personas trans y para la comunidad, y estamos hablando de una sola policlínica en todo Maldonado. Y eso estaría bueno que se pudiera replicar. Entonces, si falta, pero vamos en buen camino. Pablo Guerra, integrante del colectivo LGBTIQ+, gracias por estar en La Oreja. Gracias a ustedes por el espacio y un excelente Día del Orgullo para todos. Muy bien, ahí pasó la entrevista que le hicimos a Pablo, integrante del colectivo LGTB. Se escucharon atentamente todo lo que dijo, ¿no? Que no se está cumpliendo con el cupo laboral del 1% establecido por ley y que las leyes que se aprobaron ya hace un tiempo, como que las leyes están, pero no se están ejecutando. Todas esas son las luchas y las reivindicaciones que va a seguir teniendo el colectivo. Amigos, yo antes de irme, le voy a leer una frase anónima que dice: sé quién eres y di lo que sientes. Porque a aquellos a quienes les molesta no importan y a quienes les importas no les molesta. Amigos, nos reencontramos la semana que viene. La Oreja. La Oreja. Un programa que escucha. Javier de León entrevista a protagonistas de la vida social. Emprendedora, resiliente y organizada de Maldonado.